Bueno, les damos la bienvenida nuevamente a nuestro podcast Más Humanas. En esta oportunidad estamos con Adriana Benjumea, directora de Humanas, y vamos a volver a hablar del macrocaso 11. Nos parece muy importante volver a tomar este tema que abordamos el año pasado con Debbie Patricia, que es la coordinadora de la línea de Mujeres Libres de Violencias, porque había una gran desesperanza. El panorama que nos pintó ella no era el mejor, y no era el mejor porque ya había pasado un año y eran muy pocos los avances que se habían logrado. Realmente solo se había logrado emitir las reglas de participación de las víctimas, pero no se había avanzado en nada del proceso típico de la JEP. Y sí se ha movido un poco. Entonces, Adriana, la idea es que tú nos puedas compartir en un primer momento cuáles han sido esos avances. Bueno, pues muchas gracias, Luz Piedad, y sí es muy importante para Humanas retomar esa conversación que ya teníamos con Debbie Patricia, y yo hacía broma ahora de que tal vez el panorama no es tan alentador como quisiéramos o no es tan bueno, y eso, aunque efectivamente hay avances que están centrados fundamentalmente en la acreditación de las víctimas. Lo que teníamos el año pasado era un macrocaso abierto, pero ninguno de los magistradas de la JEP, o sea, que están vinculados al macrocaso, había abierto el proceso de acreditación, que es el primer paso para que una víctima diga, mi caso está avanzando al interior del macrocaso 11. Entonces, digamos que el avance más representativo que hay hoy es que se avanzó en acreditaciones. Hoy, pues a la fecha, hay más de 250, 300 acreditaciones, con solicitudes también de víctimas individuales y colectivas, y eso, digamos que como punto de avance es fundamental resaltarlo. Solo que, como iniciaron muy tarde estas acreditaciones, digamos que la dificultad está ligada a el poco tiempo que queda para que en justicia realmente estas víctimas que ya están acreditadas puedan pensar en obtener pues la justicia o la expectativa que teníamos en el macrocaso 11. Bueno, me parece muy importante eso. Entonces hay nuevas acreditaciones. No quiero repetir lo que habíamos avanzado con Debbie el año pasado, pero sí me parece muy importante que nos puedas comentar la importancia del macrocaso 11, es decir, volver a resaltar por qué el macrocaso 11 es tan importante, en qué consiste, por qué hay 3 subcasos, y ahí sí pasamos entonces a los retos, sabiendo que, bueno, sí hay algunos avances. Bueno, el macrocaso 11 es un clamor de las víctimas de violencia sexual, violencia reproductiva, violencia por prejuicio y violencias de género, que dice que efectivamente en la guerra, en el conflicto armado en Colombia, se reclutaron niños y niñas, hubo secuestros, pero también se cometieron violencias sexuales y de género. Y esa es la importancia, es que responde a un clamor de las víctimas y que pone en el centro los delitos o los crímenes de sexuales o de violencias de género como un delito central, como lo contempló también el acuerdo de paz, que tenía que ser los crímenes que están ligados a la violencia de género y a la violencia sexual no podían ser objetos de amnistía ni indulto, tenían que ser juzgados como un delito autónomo o central, no solamente vinculado a otros delitos, no solamente vinculados al secuestro, no solamente vinculados al reclutamiento. Entonces, lo fundamental es que es un clamor de las víctimas, y lo que hicieron los y las magistradas que están vinculados al caso fue subdividirlo para que metodológicamente les permitiera también organizarse. Entonces, en el macrocaso 11 se habla del subcaso 1, que son aquellas violencias sexuales y de género cometidas por las ex-FARC. El subcaso 2, que está vinculado a estos crímenes, pero cometidos por la fuerza pública, y el subcaso 3, que son aquellos delitos cometidos intrafilas. Bueno, voy a simplemente resaltar que de lo que nos estás contando y de la centralidad, de la importancia que hubiese un macrocaso que visibilice y ponga en el centro lo que ocurrió con el cuerpo de las mujeres. Hay algo que es importante mencionar, y es que no solamente las víctimas que se reconocen dentro del macrocaso 11 son mujeres,
También hay hombres que se pueden reconocer o acreditar dentro del macrocaso 11 y personas con sexualidades diversas e identidades de género diversas, que también fue un tópico importante en el acuerdo de paz, el reconocimiento de estas diversidades. Y hay 4 tipos de violencias que se reconocen en el macrocaso 11. En general, hemos hecho referencia al macrocaso 11 como el macrocaso de violencia sexual, pero tú has hecho mención a otras. Si las puedes volver a repetir y especificar un poco qué es lo que comprenden este tipo de violencia. Bueno, ahí estamos hablando, como bien lo decías, violencia sexual, que no solamente es cometida contra mujeres y niñas, también contra hombres cisgénero, contra hombres heterosexuales. De hecho, hay organizaciones que están representando y solicitando acreditación para hombres víctimas de violencia sexual. En estas violencias sexuales se entienden no solamente los accesos carnales violentos, las violaciones, sino otros delitos sexuales están puestos también ahí, los delitos abusivos que están en el Código Penal colombiano, pero también se habla de la violencia reproductiva, que es fundamental porque es el único proceso transicional que ha planteado una categoría adicional para ser juzgada como los delitos de violencia reproductiva, y entendiendo la violencia reproductiva, que eso también es un concepto de avanzada de esta justicia transicional, la violencia reproductiva no como una consecuencia de la violencia sexual, sino como una categoría autónoma. Eso es fundamental, y hay acreditadas víctimas también en la jurisdicción como víctimas de violencias reproductivas. Está la violencia por prejuicio, que es aquella cometida contra personas gay, lesbianas, trans, donde no solamente hay violencias sexuales, sino que hay persecuciones por razones de género, hay desplazamientos forzados, hay torturas sexuales, y hay una categoría más amplia que hablamos de las violencias de género, donde se puede hablar de mujeres, de hombres, de personas LGBTI, pero que no solamente son violencias sexuales, sino que, como decíamos, puede estar por razones de género ligado a otras formas de violencia, incluso desplazamientos forzados, torturas y otros, desapariciones forzadas y otros delitos. Sí, el año pasado justamente nos resaltaba el hecho de que el macrocaso 11 sobre todo era el más consecuente con el hecho de que el acuerdo de paz es reconocido en el mundo como el único proceso de paz y el único acuerdo que realmente tiene una perspectiva de género absolutamente transversal. Y se había echado en falta que no hubiese ningún macrocaso en donde la centralidad fuera justamente la perspectiva de género. Con esta explicación que tú nos das, nos muestras nuevamente la importancia del macrocaso 11 y el espectro de violencias que considera el macrocaso 11. Bueno, se abrió el caso. Se ha avanzado. Hay víctimas acreditadas, hombres, mujeres, con sexualidades e identidades de género diversas, niñas, niños. Pero perduran los retos. Hay retos relacionados con todavía el hecho de que parece que son muy pocas las víctimas. Y entonces, como que eso no permite realmente la construcción de patrones o dificulta la estructuración de los casos. Explícanos un poco por qué ese reto o por qué se plantea que eso es un reto y cómo se puede resolver. Bueno, el número de casos o el subregistro que presenta la violencia sexual es un reto que tiene muchas dimensiones y que realmente es un cuello de botella importante hoy y que fue un cuello de botella para iniciar las acreditaciones. Y lo primero que hay que decir es que hay subregistro, y en ese sentido, siendo el último caso que se abre, que de eso también hemos hablado ya varias veces en los podcasts que hemos hecho sobre el tema, pues metodológicamente, por tener su registro, por ser la violencia sexual un crimen del que se habla menos que de los reclutamientos, que de los secuestros, pues tendría que haberse iniciado antes. Entonces hoy, teniendo su registro, necesitaríamos más tiempo, que es lo que no tenemos. O sea, este año tendríamos que tener una decisión, una imputación de responsabilidad en este macrocaso 11, y eso requeriría un proceso de investigación
que no se ha hecho y que ya no hay tiempo para hacer. Entonces, pensar en que superar el subregistro es el camino es un primer obstáculo. Tendríamos que contar con los casos que hay y reconocer que internacionalmente nuestro acuerdo de paz y nuestro modelo penal para esta justicia internacional, para esta justicia transicional, está basado en el Estatuto de Roma. Y el Estatuto de Roma establece que los crímenes pueden ser de lesa humanidad, no solamente si son muchos, ¿sí? Sino probando una cosa que con los casos que tengamos en el caso colombiano es suficientemente prueba de que la práctica de la violencia sexual existió en Colombia y existió por parte de todos los actores armados. O sea, el GRAI, que hizo un estudio para poder abrir el caso, porque además el macrocaso 11 es el único caso que requirió tener además prueba para poderse abrir. Entonces la prueba era, es necesario abrirlo, y tuvo que hacerse una recolección de casos, 35,000 casos de hechos, digamos, relacionados con violencia sexual para probar si se requiere un caso, ¿sí? Entonces, antes de empezar las acreditaciones se decía, bueno, para el subcaso 1, que es EXFAR, solamente la magistrada cuenta con 50 casos y eso es insuficiente. Es insuficiente para demostrar que la práctica de la violencia sexual por parte de las EXFAR se cometió. La respuesta en sana crítica y en derecho y en derechos humanos sería, no, con 50 violadores, tú lo has dicho también muchas veces, sería suficiente para decir, se inician las acreditaciones. Sin embargo, 50 casos no fueron suficientes en ese momento. Para Fuerza Pública nos pasa lo mismo. O sea, hoy podemos decir que entre las 250 o 300 acreditaciones totales, en Fuerza Pública podríamos estar hablando de 35 casos, ¿sí? Entonces, esos 35 casos son suficientes para decir que el Ejército colombiano, la Armada, la Marina, no violó. No, es suficiente para probar que hubo violencia sexual, que hubo una práctica y que en una estrategia de silenciamiento, que tú también lo has dicho, de la Fuerza Pública, esos 35 casos se escaparon al patrón de silenciamiento. Entonces, lo que ha habido es un error en incluso la concepción misma de los patrones. Es cómo pensar un patrón cuando se está hablando de un crimen que tiene características de subregistro, características de silenciamiento, o sea, que los patrones tendrían incluso que ser distintos a cómo se estipularon en el auto de apertura del caso para permitir avanzar con 50 violadores, con 200, con 300, que es parte de los debates y de los retos que hoy persisten. O sea, hoy avanzamos en acreditaciones, avanzamos en número, pero cuestionamos los números como la posibilidad de constituir un patrón con esos 50 casos, por ejemplo, en el subcaso 1 o con esos 39 casos en el subcaso 2. Bueno, muy importante esto que mencionas en términos de que nos enfrentamos a un delito que tiene unas especificidades que no están presentes en los otros delitos que están siendo juzgados por la JEP. En particular lo que has dicho, y es que es un delito que se realiza intimidando a la víctima, pero además culpabilizándola, lo que hace que sea muy difícil que esta víctima pueda acudir a la justicia. Hay una presencia en el terreno permanente de los victimarios que también dificulta que esta violencia se denuncie en el momento en que ocurrió, y esta práctica de silenciamiento entre las propias integrantes de la fuerza. Hablaste del GRAI, que es el Grupo de Análisis de Información, y los 35.178 hechos atribuibles que fueron los que permitieron llegar a la conclusión de que era necesario abrir un macrocaso. De estos 35.178 víctimas, solo el 6% se le pueden atribuir a las FARC y el 3% al Estado. Sin embargo, los números son interesantes. Si es que nos vamos a pegar a lo cuantitativo, perdón. 2.051 hechos atribuibles a las FARC, ¿no? Y 1.103 al Estado. Creo que esos son los números, esos números iniciales de reconocimiento, pues bien debían haber llevado
justamente a la apertura del macrocaso. Sin embargo, como tú señalas, pues todavía la acreditación es menor a este número. ¿Cómo entonces construir los casos? Es el reto para que las especificidades de género de este tipo de delito no se conviertan en un obstáculo per se, sino que justamente ese reconocimiento nos lleven a otro tipo de estrategias de juzgamiento. Viendo este aspecto, hay otro elemento que me parece importante mencionar y que también referimos el año pasado, que tiene que ver con el papel activo que deberían tener los comparecientes, tanto los integrantes de las ex-FARC como los integrantes de la fuerza pública. Buena parte del subregistro debería haberse superado con la voluntad de confesión o con la voluntad de reconocimiento como se está establecido por parte de los victimarios. Y ahí no ha habido reconocimiento. ¿Cómo estamos abordando ese reto? ¿Cómo se lo está abordando la JEP en particular? Bueno, eso es un reto que a veces no entendemos bien y que socialmente no entendemos bien y que es fundamental para lograr justicia. Y es que este modelo de justicia transicional, que conocemos como un modelo dialógico, está centrado en el reconocimiento. Es que quienes comparecen a este modelo, sea fuerza pública o ex-FARC, se comprometieron a decir la verdad. Pero también lo hemos hablado en los demás podcasts y en otros momentos desde Humanas, y es que el reconocimiento de la violencia sexual es un talón de Aquiles para los comparecientes y es como el delito en el que menos reconocimiento hay. Hoy nosotras hemos visto en televisión militares reconociendo ejecuciones extrajudiciales y hemos visto exguerrilleros reconociendo reclutamiento forzado. Pero no ha habido un reconocimiento de violencia sexual. Y lo que sospechamos quienes representamos víctimas es que no lo va a haber. Y eso no es una conclusión apresurada. Es una conclusión que parte, por ejemplo, del macrocaso 2, que está en el Pacífico nariñense, donde ya hubo una decisión, donde ya hay una decisión contra las ex-FARC y se dice hubo violencia sexual por parte de las FARC y los comparecientes han dicho no, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa si en esto que es el modelo dialógico, esta parte de reconocimiento, no hay reconocimiento? Se pasa a la fase adversarial. Lo que advertimos las organizaciones de mujeres y feministas durante todo este tiempo, y es que a las víctimas de violencia sexual es a las que más les va a tocar esperar para tener justicia y van a tener que ir a la fase adversarial, que es la fase en la que en el marco de un proceso penal, casi con las mismas reglas de la justicia ordinaria, se prueba que efectivamente se cometieron los delitos sexuales. Y ese contexto es un contexto de mucho riesgo para la justicia en las víctimas de violencia sexual, porque muchas de las víctimas no reconocen a su victimario, no sabían de qué grupo armado era, no tienen el nombre ni la cédula, y eso lo que hace es, como lo reconocemos en derecho, es que sube lo que nosotras llamamos el estándar probatorio. O sea, la víctima tiene que probar que ese fue con el nombre, porque se le niega un derecho, además basados en un acuerdo que hicieron en las partes al entrar a esto, se comprometieron con reconocer. Y ya aquí tienen claro que para las víctimas va a ser mucho más difícil lograr el estándar probatorio y que la expectativa, la añoranza de la justicia se está haciendo más lejana. Y por eso cuando me preguntas al principio de ¿hay avances? Sí, hay avances, pero los riesgos terminan siendo un poco también desesperanzadores en este momento y habría que hacer una gran invitación desde todos los lugares, desde la JEP, desde la sociedad civil, desde las víctimas, desde las organizaciones, a los comparecientes que cuiden y que honren realmente lo que fue su compromiso de reconocimiento, porque pues no se vale
que sea el delito que menos justicia tenga en este modelo transicional. Ahora que mencionas la dificultad de las víctimas para reconocer quiénes fueron los victimarios, pues efectivamente en este universo de hechos atribuibles que hemos mencionado hace un rato, el 31% de los hechos no se sabe quién los cometió. Estamos hablando de 10.762 víctimas que fueron víctimas de violencia sexual, para no hacer referencia a las otras 3 tipos de violencia que se reconocen en el macrocaso 11, que no saben quién las violó. Y eso en un escenario de confrontación en el que confluyen tantos actores armados, pero también en un escenario en el que se busca hacer justicia y reconocer la verdad, pues también es muy complicado en términos de no cargarle a personas que no fueron culpables responsabilidades, ¿no? Claro. Hay muchas cosas que son del proceso penal, pero que también son del derecho a la verdad de las víctimas. Y es que, como tú bien lo dices, a lo que nos lleva esto es que los procesos penales y la responsabilidad penal es individual. Entonces yo tengo que identificar de forma individual a quien lo cometió. ¿Cómo estamos ahora en este escenario? Es ¿quiénes tendrían que reconocer que cometieron estos crímenes? Los máximos responsables. ¿Qué es lo que pasa? Ellos no lo reconocen. Como no lo reconocen, las víctimas tienen que tener las pruebas para llegar a el guerrillero, el exguerrillero raso, probar, muchos de ellos están muertos, pero no se reconoce desde la comandancia, por ejemplo, de la ex-FARC, que se cometieron los crímenes sexuales. Entonces, no hay una responsabilidad de máximos, ¿sí? No, los máximos responsables no están reconociendo. Y eso, digamos que también no nos permite avanzar en esa justicia para las víctimas. Y Humanas ha llamado muchas veces tanto a los comparecientes, pero también en la JEP, el estándar que puso el caso 2. El estándar que puso el caso 2, que además no han querido reconocer los máximos responsables, esto fue una política, la violencia sexual, fue una política tácitamente permitida, ¿sí? Porque no se castigó lo suficiente y demás. Eso llevaría a una responsabilidad por acción. A lo que podemos aspirar hoy, si llegamos a un proceso adversarial, a lo máximo que las pruebas que tienen las víctimas podríamos lograr es a una responsabilidad por omisión, porque no controlaron a la tropa. Y es claro, por el contexto y por lo que dicen las víctimas y por lo que han probado las organizaciones, que ha sido más que omisión. Que los máximos comandantes de la ex-FARC y también las cúpulas de la fuerza pública tenía claro que sus soldados, por ejemplo, llegaban a resguardos indígenas y violaban niñas en medio de tomas del pueblo por sentir que ese resguardo indígena apoyaba a la guerrilla. O en medio de acciones guerrilleras, los exguerrilleros violaban mujeres y niñas. Entonces, ha sido más que la omisión. Sin embargo, la prueba que hoy nos exige el proceso penal ordinario, que es el que se está imponiendo en este macrocaso 11, pues deja, como decíamos al principio, sin expectativa de justicia. Y eso es lo riesgoso del no reconocimiento, por eso es lo riesgoso de que los máximos responsables no respalden y no honren su responsabilidad o su acuerdo, su compromiso de decir la verdad y de reconocer. Un elemento que me parece que hay que resaltar es que estamos construyendo verdades con distintos instrumentos y que debemos hacer un esfuerzo para que las víctimas se vean reconocidas en eso, sí, vean que esos instrumentos las ven, las reconocen, les otorgan autoridad y les otorgan credibilidad, ¿no? Entonces, un instrumento importante ha sido la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Otro instrumento que tiene todas las fallas que he mencionado es la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero entre todos estos instrumentos tenemos la claridad de que todos los actores armados han cometido violencia sexual y que las magnitudes o los números que se le adjudican a cada uno tienen que ver más con la capacidad
de las víctimas de sentir seguridad cuando hacen una denuncia. Entonces quiero volver a mencionar las cifras del GRAE. Es decir, en Colombia al menos se han atribuido 35.178 hechos de violencia sexual, de los cuales 33% fueron cometidos por los paramilitares, 31% no se han podido individualizar o identificar, 26% han sido cometidos por otras guerrillas, 6% por las FARC y 3% por el Ejército. Nuevamente relativizando los números, pero subrayando que es una realidad y que ha sido cometida por todos los actores armados, que es una de las primeras verdades que no se puede negar hoy en Colombia. Sí, yo sé que se nos acaba el tiempo y no podemos profundizar en esto que estás planteando, pero yo creo que es fundamental hacer un llamado a la jurisdicción. Y es que ya hubo un error, y el error fue tardar tanto la apertura de un caso que implicaba mayores esfuerzos en investigación, en protección de las víctimas, en participación de las víctimas. Se han intentado, a partir de esos instrumentos que planteas, poner nuevas metodologías, y también Humanas ha llamado mucho a que aprendan de casos exitosos y metodologías exitosas, de escuchar a las víctimas, para que, guardando la autonomía que cada magistrado y magistrada tiene, puedan juntos avanzar en esto. En el subcaso 2, en el que es liderado por el magistrado Oscar Parra, que es el subcaso de fuerza pública, se han realizado unas diligencias privadas, que son unas diligencias que tienen carácter de diligencia judicial, en algunos territorios donde, por ejemplo, el ejercicio de la fuerza pública contra las mujeres y las jóvenes fue conocido por organizaciones, por lideresas, y esta metodología ha permitido una cosa en la que Humanas ha insistido mucho y que será muy importante para lograr avanzar en el marco del poco tiempo que tenemos, y es lograr pruebas de contexto. Entonces, lo que ha logrado estas diligencias públicas es convocar a lideresas para ver lo que se oía y cómo la prueba de contexto, que no es un invento nuevo, que se trabajó desde Justicia y Paz y que aporta a este proceso, se está utilizando. También hemos llamado la atención sobre, por ejemplo, las formas de interrogar que ha hecho la magistrada Lili Rueda, que parte de, yo ya sé esto, hábleme sobre esto, le dice a los comparecientes, no contrasta la verdad de las víctimas. Y es un momento fundamental porque hoy, en las herramientas que tenemos, como tenemos poco tiempo, ni siquiera vamos a tener posibilidad de tener versiones, o sea, de poder recibir tantos testimonios. La JEP ha dicho, toca poder reaccionar a las versiones escritas. Entonces, eso no permite mayor participación, aunque sea un mecanismo de participación. Entonces, ese llamado que haces, yo creo que es fundamental para poder cerrar esto, y es metodológicamente, jurídicamente y en justicia, acelerar este proceso, o sea, acelerar lo que llevamos del macrocaso 11 implica retomar esos instrumentos, pero hacer real la participación de las víctimas, recogiendo también otras formas de participación de las víctimas, audiencias más colectivas, participación de víctimas colectivas que ya están acreditadas en la jurisdicción, llamar a organizaciones y lideresas para pruebas de contexto, es lo que por lo menos va a permitir que sigamos con la expectativa que antes de que se cierre este año podamos tener un auto que por lo menos establezca responsabilidad en todos los subcasos del macrocaso 11. La JEP termina en 2037 más o menos. ¿Qué podemos hacer en el tiempo restante? Y explícanos un poquito qué significa que haya un auto en el proceso al interior de la JEP. Este año tiene que quedar establecida la responsabilidad de o sea, el proceso dialógico se cierra este año. El reto que tienen los 3 magistrados, las 2 magistradas y el magistrado del macrocaso 11 es cerrar con una decisión que establezca responsables en el macrocaso 11. Lo que no se logre este año pasa al proceso adversarial. Entra la unidad de investigación a que debatamos en ese modelo adversarial. A que probemos que sí existió. O sea,
que las pruebas que tenemos. Entonces, digamos que la expectativa, lo que tendríamos que esperar y a lo que tendríamos que ponerle toda la energía, abogadas, defensoras de derechos humanos, víctimas, organizaciones, es a que la sala, los 3 magistrados, no sean menores al compromiso que tienen y a que este año haya una decisión en justicia y establezca responsabilidad en el macrocaso 11 de esos delitos. Bueno, Adriana, nos quedan muchos aspectos por abordar, pero yo creo que hemos resaltado elementos que son esenciales para comprender mejor esta jurisdicción especial que se ha creado en el marco del acuerdo de paz, los retos que tiene el macrocaso 11, la tardanza en darle respuesta a las mujeres, a los hombres y a las personas con orientaciones de género y sexuales diversas, pero probablemente tendremos la oportunidad el próximo año de retomar este tema para saber si efectivamente hubo un auto, si fue posible tener una claridad sobre las autorías y qué nos deparan entonces los siguientes años de existencia de la JEP. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz Piedad. Más Humanas Podcast. Conversaciones, reflexiones y análisis con perspectiva feminista.